Muy buenas a todos y todas. Hoy empezamos con una nueva serie de vídeos que nos hacen mucha ilusión, donde estaremos haciendo un review semanal. Cada viernes subiremos un vídeo explicando tanto la parte fundamental de todo el mercado, noticias que han podido afectar, cómo vemos las siguientes semanas o meses, y también eso extrapolándolo a la parte de análisis técnico, donde Joe estará también compartiendo cómo ve el mercado, cómo ha ido esta semana anterior y cómo pueden darse las siguientes semanas. Así que hoy empezamos con una sesión bastante heavy, donde hemos visto esta semana cómo el precio de FTT caía al suelo debido a una serie de noticias en las que hablaremos en este vídeo de hoy, así que quedaros hasta el final porque además también estará Joe compartiendo cómo esto ha afectado al precio de FTT, Solana y otros activos. Así que sin más, vamos al vídeo. Perfecto. Dicho esto, vamos a empezar a explicar un poco qué ha pasado con FTT y es el token de FTX del exchange y con Binance. Ha habido un gran revuelo esta semana y es importante pues, actualizarnos de qué es lo que ha pasado realmente entre estos dos exchanges. Prácticamente el primero es Binance y el segundo, tercero, top 3 debía estar FTX en su momento, y eso ha hecho que sacudiera el mercado tal y como lo hemos visto durante estos últimos 2-3 días. Os voy a compartir una serie de tweets donde explico un poco la historia en detalle de lo que ha ido pasando durante estos días. Como veis, el primer tweet que hizo empezar a arder un poco todo el mercado fue cuando CZ, CEO de Binance, compartió este tweet diciendo que, lo he traducido aquí al castellano, ¿no? Dice: como parte de la salida de Binance del capital de FTX del año pasado, Binance recibió aproximadamente 2,1 billones de dólares entre BUSD y FTT. Hizo este tweet diciendo que debido a información relevante que había recibido en las últimas horas, pues había decidido liquidar cualquier FTT restante en nuestros libros. Es verdad que decía que iba a hacerlo de una manera escalonada y tranquilamente, pero bueno, no sabemos tampoco si ha sido así o si antes de hacer este tweet igual ya había liquidado parte de ese capital. En todo caso, esto fue uno de los primeros tweets que incendió el mercado como tal y donde FTX salió a intentar dar explicaciones de que realmente ellos no estaban haciendo nada mal. De hecho, en este tweet, que a día de hoy ya está borrado, Sam Bankman, que es el CEO de FTX, salía diciendo que un competidor suyo estaba intentando ir contra ellos con falsos rumores y decía que FTX está bien, que los assets o los activos estaban bien. Esto es la primera señal cuando alguien tiene que salir a decir que está bien su exchange o que los activos están bien. Hay que ir con mucho ojo. En todo caso, esto fue del 7 de noviembre, hace a día de hoy 4 días, y lo que más sorprende, y por eso lo remarcan aquí, es el punto 2 de este hilo, donde FTX dice que tiene suficientes activos para cubrir todos los holdings de los clientes y que además dice que no invierten los assets de sus clientes. Esto lo remarcamos ¿por qué? Porque después de todo este tweet se ha visto, y incluso Sam Bankman ha salido a decir que no era así, y lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que estaba haciendo FTT, que ha puesto pues en entredicho todo su exchange y que ha propiciado la caída que hemos visto en los últimos días? Este tweet lo define bastante bien. ¿Por qué? Al final, para que sepáis, FTX es de Sam Bankman y también está Alameda Research, que es uno de los fondos de capital más grandes del sector cripto, y también está fundado por Sam Bankman. Dicho esto, CoinDesk, un periódico de noticias, sacó unos informes donde salían todos los activos que tenía Alameda Research y empezaron a ver que había cosas que no cuadraban, porque decían que tenían mucho más capital en FTT del que realmente había circulando en el mercado. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que esta rueda, que le llaman la Flywheel Scheme, ¿vale? Esquema Flywheel, donde dicen que primero FTX estaba imprimiendo FTTs del aire. FTT es el token de FTX, ¿vale? Estos FTTs los estaba prestando a Alameda Research. Alameda Research se apalancaba, ¿no? Y los utilizaba como colateral para devolverle monedas estables a FTX, ¿vale? Y esto, si lo repetíamos, al final conseguíamos tener dinero infinito. Si realmente estuvieran haciendo eso, que es por lo que parecía que estaban diciendo varios periódicos y varias informaciones que habían salido al respecto, pues es donde empezó a verse pues la caída del mercado, ya que esto es insostenible en el largo plazo, obviamente. Una vez empezó a salir todas estas noticias, obviamente Sam Bankman pidió ayuda al CEO de Binance, que al poco tiempo, esto propició una caída bastante heavy del token de FTT, y al poco tiempo CZ salió con este tweet en Twitter diciendo que esta tarde FTX había pedido por su ayuda, ya que tenían un agujero de liquidez bastante importante, y decía que para proteger a sus usuarios habían firmado un acuerdo no vinculante, ¿no? Donde tenían la intención de adquirir enteramente a FTX.
y de esta manera poder cubrir ese agujero de liquidez. De todas formas, esto era un acuerdo no vinculante, por lo tanto no era nada claro y seguro de que iban a comprar FTX, pero esto hizo elevar el precio de nuevo hasta los niveles de unos $20, cosa que la gente entendió que, hostia, CZ ha ido a comprar FTX y de esta manera va a salvar todo el mercado. Esto no fue así del todo, ya que detrás de todo esto Binance, a las horas o a las pocas horas, publicó diciendo que después de haber hecho due diligence, de haber analizado la empresa como tal, en los últimos reportes dan a entender que no les gusta para nada lo que han podido ver dentro del exchange de FTX y por lo tanto al final deciden no comprar FTX. Esto obviamente resulta en que el precio de nuevo vuelve a caer en picado. Dicho esto, pues efectivamente parece que FTX no había estado haciendo las cosas bien y es cuando Sam sale en Twitter a decir precisamente que, bueno, pues os animo a que leáis este tweet completo, ya que hay mucha información de todo lo que ha ido pasando, pero en definitiva lo resume como en el número 22 dice finalmente pues que lo siento y que nos mantendrá actualizados, lo mismo que hará con los inversores. De todas formas, en este caso se ve claramente que Sam pues no hizo las cosas bien. Ahora mismo están los retiros bloqueados dentro de la plataforma de FTX y seguimos con más noticias, por ejemplo, como que a raíz de esto, pues ¿qué ha pasado? Sam Bankman está buscando casi 10 billones para poder rescatar al exchange FTX. De esa manera, también os comparto este tweet que es interesante, donde bueno, han llegado a un acuerdo con Justin Sun, donde dicen que bueno, pues los activos de Justin Sun, ¿no? De todo el ecosistema de Tron, van a estar bien respaldados y que lo podrán enviar a wallets externas en la paridad 1-1. Es importante que a raíz de estas noticias, pues varios fondos de inversión se han visto envueltos y han salido a decir pues, que a lo mejor o sí o no tenían nada que ver con toda esta sacudida del mercado. De hecho, se especulaba con que igual Tether también salía al rescate de FTX. Pero os quiero compartir un tuit también de Paolo Ardoino, donde dice que Tether no tiene ningún plan ni de invertir ni de prestar dineros ni a FTX ni a Alameda. Y hace un full stop, un punto y final. Se acabó esta historia como diciendo que Tether no va a ayudar a que FTX ni Alameda puedan volver a recuperar. Dicho esto, ¿qué va a pasar en los siguientes días? No lo sabemos. A día de hoy FTX tiene los activos congelados, no se puede retirar ningún capital de su plataforma. De hecho, creo que ha habido incluso algunas horas que ha estado colgada. No sé si a día de hoy sigue colgada o no lo sigue, pero en todo caso, de esto lo que aprendemos es que básicamente tenemos que tener mucho cuidado donde tenemos nuestro capital. Si no tenemos las llaves privadas de nuestro capital, al final pueden pasar estas cosas, así que es importante tenerlo en wallets descentralizadas y si encima le podemos poner una capa de seguridad como puede ser un Ledger o un Trezor, mejor que mejor. Dicho esto, a raíz de todos estos movimientos que van a sacudir al mercado bastante heavy, pues luego veremos cómo Joe nos enseña qué ha pasado con el mercado cripto. En todo caso, para cerrar, os quiero enseñar también una noticia de Coindesk donde California, o sea, el regulador financiero de California anuncia que va a empezar una investigación con FTX para poder saber la verdad de todo lo que está pasando y así también pues llevar a cabo ese cierre de la investigación y explicar o aclarar todo lo que ha pasado con este revuelo. Esto en definitiva es un poco todo lo que ha pasado con FTX y Binance. La verdad es que en estos momentos pues, Binance se ha colocado como el exchange principal y se ha quitado parte de la competencia. No sabemos si ha sido una estrategia de CZ o no. Realmente creo que esto ha sacudido a todo el mercado en gran medida. No creo que CZ quisiera realmente que FTX cayera, ya que se pierde la confianza de muchos inversores en este sector y es una lástima. Espero que no fuera así. Y en todo caso, vamos a seguir informando de qué es lo que está pasando en este sector. Kevin, te dejo la palabra. Muchas gracias, Eric. Como bien dices, vamos a seguir comentando algunas noticias que están pasando en el mundo cripto y que al final son a raíz, sobre todo lo que está salpicando de todo lo que se está pasando con FTX. Entonces, os voy a enseñar algunas noticias, como por ejemplo esta que podéis ver ya en pantalla, que es sobre BlockFi. Si no conocéis BlockFi, es una plataforma en la que podemos depositar nuestras criptomonedas para que nos generen unos rendimientos. Y dice esta noticia que ha suspendido los retiros a causa de este colapso de FTX. Esto puede asemejarse como por ejemplo cuando pasó con todo el desastre del ecosistema de Luna, que por ejemplo plataformas similares como Celsius también tuvieron que cerrar y acabaron en bancarrota. Veremos si BlockFi finalmente puede volver a operar de manera normal para permitir retiros y depósitos de los usuarios, pero de momento que no está permitiendo retirar. De momento lo que dicen es que los retiros están suspendidos sí o sí y que están investigando si a raíz de lo que ha pasado con FTX pueden volver al funcionamiento. Por otro lado, otro ecosistema que ha sido muy perjudicado a raíz de todo lo de FTX es Solana. Básicamente Alameda Research, como bien ha explicado Eric, era un venture capital que tenía mucha relación
de hecho era de Sandman, del CEO de FTX, y tenía muchas posiciones en Solana. Por tanto, Solana también se ha visto el precio muy perjudicado y el ecosistema DeFi, que es lo que os quiero enseñar, también ha caído muchísimo en cuanto a TVL, es decir, en cuanto a capital bloqueado. Como podéis ver aquí, sí que es verdad que en las últimas 24 horas, con esta pequeña recuperación del mercado, ha subido un 11%, pero es que ayer cayó un 41% en cuanto a TVL. Y si nos fijamos aquí, podéis ver los últimos 7 días, aquí a la derecha, podemos ver el capital, lo que ha ido cambiando dentro de cada protocolo DeFi de Solana. Por ejemplo, el más grande de todos, que es Marinade Finance, que es un protocolo para hacer staking líquido, ha caído un 50% en la última semana. Y por ejemplo, Solend, que es el protocolo de préstamos descentralizados más grande de Solana, ha caído un 84%, ya que hubo una ballena con muchísima cantidad de Solana que debido a la caída del precio fue liquidada y por tanto ha desaparecido muchísimo capital de este ecosistema. Veremos finalmente cómo acaba la historia con FTX y si a raíz de esto Solana puede recuperar todo su ecosistema. Por otro lado, dejando un poquito ya la historia de FTX y trayendo alguna buena noticia para el ecosistema cripto, es que Aptos acaba de firmar un partner con Google Cloud. Básicamente lo más relevante de esta noticia es que nos dicen aquí que Google Cloud continuará participando en la red principal de Aptos con un nodo de producción de bloques en staking y la cadena de bloques de capa 1 se incluirá como un conjunto de datos públicos para Google Cloud BigQuery. Esto quiere decir que Aptos se está posicionando como una blockchain bastante potente para todo el ecosistema de Google. De hecho, como podéis ver aquí en este tweet, fue a raíz del evento de Token 2049 cuando se anunció este partner y esto está posicionando a la blockchain de Aptos. De hecho, salió recientemente en una muy buena posición y se está demostrando que está haciendo las cosas bastante bien. Por último, otra cosa interesante del mundo DeFi que os quería mostrar es este posible airdrop que se habla de MetaMask a raíz del bridge que acaban de sacar en función beta. Como podéis ver aquí, os quiero enseñar un tweet que nos explica que si nosotros vamos al bridge, que sería este de aquí, como veis, lo tenemos en fase beta, esto quiere decir que no recomiendo que se hagan envíos de muchísimo capital porque de momento está en fase beta y hay bridge que ya están funcionando durante más tiempo y por tanto esto es para hacer pruebas. Y nos dice que si nosotros, por ejemplo, enviamos fondos con Ethereum a la BSC, es decir, la moneda de Ethereum dentro de la BSC, y hacemos un puente a AVAX, recibiremos WETH.E, que es el Ethereum dentro de la red de AVAX, y con esta simple tarea ya podríamos optar a un futuro airdrop. He estado leyendo acerca de este airdrop y nos dice que hay que hacer este puente porque básicamente casi ningún otro puente está permitido, es decir, no se pueden hacer casi ningún envío de ningún token y de ninguna blockchain. Por tanto, este usuario ha probado que este sí que está permitido y al final lo importante es hacer un bridge dentro de la aplicación. Por tanto, podemos hacer esta tarea y puede ser, nada es seguro, o sea, es decir, esto es una pura especulación, puede ser que en un futuro optemos a un airdrop. Y con esto ha sido un poco noticias DeFi y también noticias que han sido salpicadas por todo lo que está ocurriendo con FTX. Y ahora vamos a ver cómo también nos ha salpicado todas estas noticias al análisis técnico, que para eso os dejamos con Joe. Muchas gracias, Kevin. Ahora vamos con la parte del análisis técnico. Vamos a ver cómo se han reflejado todas las noticias fundamentales, cómo se han reflejado en el precio de Bitcoin. Os querría compartir primero el gráfico de Bitcoin. Este es un gráfico de Bitcoin en escala diaria de cómo hemos ido formando un soporte en la zona de los 17.500, pero a raíz del fundamental malo de FTX, desde los 21.500 hemos caído y hemos roto el soporte creado desde junio. Actualmente estamos testeando, estamos haciendo un pullback técnico que hay que ver cómo se soluciona, si rompe por arriba o sigue cayendo para ver cuál es el siguiente movimiento. En mi opinión debería de seguir cayendo ya que ahora mismo hay bastante presión bajista. Si me voy a un gráfico de 3 días para buscar el siguiente soporte, la siguiente zona de interés posiblemente sea la zona aproximadamente de entre los 12.000 y los 14.000. En el caso de que Bitcoin siga cayendo, podríamos bajar a buscar niveles más bajos. Hay varios gráficos que os quiero enseñar que son muy importantes para entender hacia dónde va a ir el mercado y sobre todo en las altcoins. Las altcoins son las que más peligran. Voy a ir al gráfico del par Ethereum contra Bitcoin y la dominancia. Viendo cómo está el escenario bajista en Bitcoin en escalas grandes, una de las cosas que me preocupan son los indicadores del par Ethereum contra Bitcoin y la dominancia de Bitcoin. Sabemos que la dominancia de Bitcoin
va marcando los timings del movimiento de Bitcoin, el porcentaje de capitalización que hay en Bitcoin, y el par de Ethereum contra Bitcoin, contra más suba, más suben las altcoins, y contra más baje, más caerán las altcoins. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Viendo el escenario bajista que tiene Bitcoin en escala diaria, tenemos a la dominancia en un soporte con posibilidad de rebote y el par Ethereum contra Bitcoin contra una resistencia. Esto nos puede indicar que si rebota en sus zonas de interés, es decir, el par Ethereum contra Bitcoin cae y la dominancia sube, viendo cómo está el escenario en Bitcoin bastante bajista, uno de los mercados más afectados va a ser el mercado de las altcoins, porque es muy probable que veamos una descapitalización constante durante las próximas semanas. Otro gráfico interesante es el gráfico de la capitalización total 3, es decir, la capitalización total sin Bitcoin ni Ethereum, solo de las altcoins. Os lo voy a enseñar para que entendamos un poquito la situación. Este es un gráfico de la capitalización total sin Bitcoin ni Ethereum, es decir, la capitalización de todas las altcoins. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hemos roto la estructura, el soporte que tenía la capitalización, la estamos testeando y estamos haciendo un pullback técnico para seguir cayendo en teoría. En el bear market de 2018 también sucedió lo mismo, la estructura creada por el tope de ciclo se está retesteando para seguir cayendo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Unido a que el par Ethereum contra Bitcoin está en una resistencia que puede caer, es muy probable que la capitalización de las altcoins siga cayendo y a consecuencia de ello pueden retroceder entre un 30 y un 50% más. Normalmente en los bear markets anteriores las capitulaciones de las altcoins han marcado el final de un bear market. Normalmente las capitulaciones de las altcoins nos pueden indicar que el fondo de Bitcoin está cerca. Probablemente cuando las altcoins capitulen, el fondo de Bitcoin se empezará a crear. En un bear market las altcoins suelen entrar en una fase de acumulación que es cuando capitulan y en mi opinión el mercado se está dirigiendo hacia esa fase. Por eso hay que tener cautela ahora mismo para comprar altcoins. Yo os pido paciencia porque es muy probable que en 2023 tengamos precios mucho más económicos. Ahora mismo el gráfico que nos interesa es el gráfico de Bitcoin. En resumidas cuentas, actualmente en Bitcoin tenemos que tener bastante cuidado, hay mucho FUD en el mercado y no es momento de realizar compras. Es momento de esperar que el mercado se calme para empezar a moverse y crear una posición a largo plazo. Normalmente en los bear markets suele haber muchísimo FUD. Es algo que ha sucedido en el pasado también. No hay que tener miedo ahora mismo porque se genere mucho FUD. Es normal, se suele generar para que el mercado suela caer más, las instituciones compren más baratas. Recordar que estamos en un ciclo bajista, después suele venir normalmente bien un ciclo alcista. Creo que es momento de formarse, de tener paciencia, esperar que las aguas se calmen y cuando todo se restablezca un poquito empezar a crear posiciones de cara a los siguientes años. Totalmente, Joe, yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, son momentos en los que el miedo no tiene que apoderarse de nuestras emociones, como por ejemplo, igual que en una subida tampoco nos tenemos que dejar llevar por el FOMO, en una caída tampoco nos tenemos que dejar llevar por el FUD. Por tanto, ahora es momento de manos quietas, tranquilos, olvidarnos un poco de nuestros portafolios y seguir acumulando posiciones en estos precios que seguramente de aquí a unos meses o años nos veremos bastante recompensados. Mil gracias, Joe. Kevin. Además, yo quiero añadir que en estos momentos de mercado nos damos cuenta de que realmente hay que tener capital en monedas muy consolidadas, proyectos muy consolidados. Ahora saldrán efectivamente todos los maximistas de Bitcoin. También yo creo que cuantos más años llevas en el mercado, más te das cuenta de que tu portfolio no puede depender de monedas muy pequeñas o de proyectos que estén muy centralizados, porque en cualquier momento una noticia fundamental como la que ha pasado hoy o una mala gestión de la gente que lleva el proyecto puede llevar al valor de esa moneda prácticamente a cero. En este caso lo hemos visto con FTT, seguimos viendo cómo Binance sigue siendo el máximo exchange dentro del ecosistema cripto, respaldados por BNB también como una de las monedas más fuertes del ecosistema. Veremos cómo van las siguientes semanas. Familia, lo dicho, al principio repito, en estos momentos creo que vale la pena tener la mayor parte de tu capital en wallets descentralizadas, no depender de exchanges centralizados. La mayoría de ellos durante estos días han estado bloqueando sus retiradas. En algunos pues no es algo súper problemático, pero el que te retengan tu capital nunca es bueno, obviamente. Aunque quiero hacer un apunte para cerrar este vídeo, y es que realmente esto es lo que llevan haciendo la mayoría de bancos durante muchos años. Seguramente si cualquier persona va a un banco a retirar todo su capital, me gustaría que lo hicierais, decir, no, quiero retirar todo el capital que tengo en mi cuenta. Seguramente te pongan 1000 problemas. Es lo que está pasando en muchos exchanges a día de hoy. Obviamente el caso de FTX es un caso fuera de lo normal, pero que no os engañéis, los bancos de hoy en día, todos, si vas a retirar todo tu capital, seguramente te pongan muchos problemas.
Así que cerramos con esto. Espero que os haya gustado esta primera review semanal con Joe, con Kevin. Mil gracias a todos. Lo seguiremos haciendo semana a semana. Estaremos informando de cómo va la actualidad cripto y, como siempre, seguimos dándole caña. Un abrazo fuerte, familia, y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao. Chao.